Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en textos literarios 3, esperando la incorporación de los alumnos para dar inicio a esta sesión. Estamos trabajando las culturas prehispánicas. Entonces, solamente esperamos a los alumnos para poder iniciar la clase. Vamos a ver la literatura maya en forma específica, lo que fue o lo que es el Popol Vuh, el Chilam Balam de Chumayel y una obra de teatro, el Rabinal Achí. Solamente esperamos la incorporación de los alumnos. Vamos a ver. Esperamos la conexión. Ahí tenemos a Laura Pérez. Muy bien. Laura se está conectando. A Cris. Laura, ¿se escucha? Hola, Cris. profe, buenas tardes. Sí, sí se escucha. Cris, se está escondiendo. Mira, dice que no lo vea. ¿Eh? Te escondes. No, es que estaba subiéndole el volumen. Ah, muy bien. ¿Ya tienen lista la tarea? Sí, Deja, ahí viene Dani. Dani, Daniela. yo creo que se conecta porque hace ratito estamos platicando. ¿Quién y quién? Yo y Daniela. ¿No ¿Yo tuvieron qué? clase? ¿Yo qué? Ay, estábamos platicando. Ah, es que con razón se me estaban ahí zumbando los oídos. ¿No tenían No se clase? crean. ¿No tuvieron clase o qué? Sí, Sí, profe. ¿O por qué dice que estaban platicando? por No. Messenger. Ah, sí, nos mandamos mensajes ahí. Ah, ya. ¿Clases qué tuvieron? ¿Filosóficos? Sí, Sí. ¿Con quién? con la maestra Rosario Chico. Ah, muy bien. ¿Todo bien? ¿O todo excelentemente bien? Ujú. ¿Son los mismos alumnos que conmigo? ¿O hay más? Sí, creo que Sí, sí. sí. ¿Y, y este Héctor no ha entrado? El señor. Sí, entró a Es a matemática. la de matemáticas nada más, creo. Porque Física, ¿no? Ella física también. para que no falte y no se metan líos. Muy bien, entonces vamos a trabajar la literatura maya. Los mayas fue otra cultura muy importante en nuestro país, la cultura prehispánica que conformaba los aztecas o mexicas que ya vimos, los mayas y en el sur, los incas allá para Perú. Y sabemos de ellos por las obras literarias que dejaron. Dejaron tres muy importantes que son las que iban a investigar. Y no sé con quién empecemos. ¿Quién quiere empezar? Nadie. Pues quien quiera, profe. Si quiere yo. Sí, porque están muy indecisas hoy. A A ver, ver, dice, Cris, Cris. historia del Popol Vuh. El Popol Vuh o el Popol Vuh es una recopilación de varias leyendas del Quiché, un reino de la civilización maya al sur de Guatemala. Más que un sentido histórico, tiene valor e importancia en el plano religioso. Se desconoce la existencia de una versión original del Popol Vuh,
según Delia Good, deberíamos suponer que sería un libro de pinturas que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión. La primera versión escrita de la cual se tiene registro fue elaborada en lengua quiché, Sí, utilizando caracteres españoles a mediados del siglo XVI. De la comunidad de Santo Tomás mostraron la recopilación de sus historias y mitología a un sacerdote dominico, Fray Francisco Jiménez. Se desconoce el autor de esta primera versión, pero Fray Francisco, al notar la importancia del documento, decidió traducirlo, asegurando la fidelidad del escrito. Su versión está estructurada en dos columnas. En una estaba la versión quiché y en la otra la traducción de Jiménez. ¿cuáles columnas? Eran columnas. Entendí columnas. A ver, vamos a hacer un No recuento, eran histórico ahorita que siga Dani y Laura. Por ejemplo, cuestión geográfica. Los mayas se ubicaron en varios lugares que hoy llamamos países. En México, por ejemplo, estuvieron en Yucatán, parte de Campeche, estuvieron en Guatemala, en Honduras, recordando que estos países eran parte de México, lo que es hoy Centroamérica. Entonces, toda esta región del sureste estaba habitada por los mayas. Ahora bien, había varios tipos de etnias mayas, es decir, no era uno solo. Estaban, por ejemplo, los mayas, los quiché, los lacandones, los tzotziles. Entonces eran varios grupos que conformaban la etnia de los mayas. Y hay una película que habla de ellos, no sé si la han visto, que se llama Apocalipto. ¿Alguien la ha visto? ¿Se acuerda? yo. ¿No te acuerdas de Yo de también. qué trata? ¿Se acuerdan? No, ya tiene De, un tiempo ahí, la verdad. de los sacrificios, ¿no? Bueno, de Sí, según de la vida, cómo se vivía en esa época. antes de la llegada española. Sí. No, pero ahí todavía no llegaban los españoles en la de Apocalipto. Sí, por eso Creo que ya al final de la Ya hasta película. el final es cuando llega, creo, Cristóbal Colón, algo así, ¿no? sí, por eso antes de la llegada española, que estos pueblos practicaban sacrificios humanos, hacían guerra y tomaban a los prisioneros y los ofrendaban a los dioses. Por ejemplo, entre los mayas estaba una gran apertura hacia el fondo de la tierra, le llamaban el cenote sagrado. Y ellos entre tantos dioses, creían en un dios submarino que al que le hacían sacrificios para que hubiese agua y pudieran regar sus sembradíos. Entonces, cada determinado tiempo ofrendaban, sobre todo mujeres, princesas jóvenes, las ataviaban de oro, de aretes, brazaletes y demás. Y en una ceremonia religiosa determinada las lanzaban hacia abajo para nunca más volver. Y esto era con la finalidad, según sus creencias, de tener contento al dios el dios marino, para que les diera agua y fertilizara sus campos. ¿Por qué? Porque los mayas eran muy buenos para muchas cosas, pero eran muy malos para sembrar. Quemaban, sí, quemaban o sea, sembraban, pero no le daban tiempo a la tierra de que se recuperase y se quemaban las tierras, se erosionaban y ya no podían cultivar hasta mucho tiempo después. Y algo insólito, a pesar de que aquellos lugares son sumamente abundantes en vegetación, tan abundantes son que cuando los mayas desaparecieron, la vegetación cubrió
las ciudades y durante mucho tiempo estuvieron ocultas bajo la mirada del hombre y ni sabían que existían ciudades debajo de toda esa vegetación tan abundante, hasta que con estudios muy serios y sistematizados lograron descubrir muchas ciudades y construcciones de los mayas en medio de toda esa vegetación. Muy bien. A ver, Dani, ibas a leer. Maestro, maestro, ¿qué me dijo Voy. que buscara? ¿Perdón? ¿Qué me dijo que buscara ahorita? No, ahorita te digo. Ah, Deja- Eh, Ahorita. dice el Popol Vuh. Sí. En el idioma quiché es la historia de la creación de los mayas. Los miembros de los linajes reales quiché que gobernaron las tierras altas de Guatemala registraron la historia en el siglo XVI para preservarla bajo el reino del imperio colonial. El Popol Vuh significa libro de la comunidad. Narra el relato de la creación maya, los cuentos de los héroes gemelos y las genealogías, y el derecho de tierra quiché. En esta historia, los creadores, Corazón del Cielo y otras 6 deidades, incluyendo la serpiente emplumada, querían crear seres humanos con corazones y mentes que pudieran llevar la cuenta de los días. Pero sus primeros intentos fracasaron. Cuando estas deidades finalmente crearon humano usando maíz blanco y amarillo que no podían hablar, ellos quedaron satisfechos. En el otro ciclo épico de la historia, los señores de la muerte del inframundo convocaron a los héroes gemelos a jugar un memorable juego de pelota donde los gemelos derrotaron a sus contrincantes. Los gemelos subieron a los cielos y se convirtieron en el sol y la luna. A través de sus acciones, los héroes gemelos prepararon el camino para la siembra del maíz, para que los seres humanos vivieran en la tierra y para la cuarta creación de los mayas. Nuestra historia de la creación nos enseña que los primeros abuelos de nuestra gente fueron hechos de maíz blanco y amarillo. El maíz es sagrado para nosotros porque nos conecta con nuestros antepasados, alimenta nuestro espíritu, al igual que nuestros cuerpos. Así es. La planta sagrada de las culturas antiguas fue el maíz, por la sencillísima razón de que fue y sigue siendo la base de la alimentación. Si se fijan, por ejemplo, nosotros todavía en la actualidad consumimos mucho producto con maíz, la tortilla, los tamales, las tortas, totopos, toda la vitamina T. Y se consideraba una planta sagrada que fue robada por Quetzalcóatl para que los pueblos prehispánicos se alimentaran. Quetzalcóatl fue una de las figuras mitológicas más importantes de estas culturas. Significa serpiente emplumada y era un ser que no se parecía nada a la fisonomía de los pueblos que vivían en aquellos días. Él era alto, rubio, barbado, y por eso se le confundió con Hernán Cortés. Y eso fue uno de los factores que facilitaron la conquista de México, ya que Quetzalcóatl fue confundido más bien Hernán Cortés fue confundido con Quetzalcóatl, y los indígenas creían que no podían pelear contra dioses, y si lo hacían irremediablemente, pues iban a perder, ¿no? Eso fue uno de los factores. Luego dice, pero falta Laura. Ahorita seguimos. Mientras Chris sigue bailando. Nada, Laura. Sí estará ahí. Sí, profe. Ah, No puedes gritar. ¿no investigaste nada? Sí, dice la esencia del Popol Vuh Popol. es Popol Vuh. Ajá. Sí, está bien.
Sí, sí. Es perpetuar a la especie con la presencia de mitos cosmogónicos y la creencia en muchos dioses. La versión original del Popol Vuh del siglo XVI, según Delia Wett, se trataba de un libro de pinturas con jeroglíficos en el que los sacerdotes narraban el conocimiento de su raza y los misterios de la religión. Muy bien. A ver, vamos a retomar. Dijimos que los mayas se extendieron desde Yucatán y Campeche hasta parte de Guatemala y Honduras. Dijimos que se agruparon en varias familias. La maya, por ejemplo, se asentó en Yucatán, la quiché, la lacandona, la chontal, Tzotzil y otras. Incluso hay una selva que se llama la selva lacandona, en donde todavía habitan estas etnias que hablan sus propios dialectos. Cada una habla su propio dialecto y pues entre ellos se entienden porque a veces se casan de una comunidad con otra, pero nosotros no. Ahora, son nombres muy difíciles, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ahorita fíjense bien los nombres difíciles que son y lo que es difícil el maya. Escriban de tres a cuatro nombres de ciudades o municipios mayas, vean sus municipios. No conocidos, Uxmal, Chichen Itza, esos no. A ver, busquen tres, cuatro ciudades mayas. La mayoría son con X y verán que son muy difíciles de pronunciar. A ver, escríbanlos y luego ahorita intenten pronunciarlos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Aquí estamos trabajando la cultura maya, la literatura maya. Le iba a hacer un paréntesis, profe. No sé si le comentó la maestra Olga de la semana pasada. No, no me mandó mensaje. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tuve dos, tres problemitas de absceso de dentales y le mandé mensaje a la maestra. Me dijo, no se preocupe, yo le voy a avisar a los maestros que no va a estar en clase. Ah, Es- no, no. Entonces, si ella supo, no, no hay problema. Ella es sí, la sí, que sí. lleva el registro. Y traté en la semana de ver algún video de las clases, pero no apareció nada, digo, para estar cuando menos al pendiente y ver más o menos qué continuaba en la clase del día de hoy. Ah, lo que pasa es que no sé si ya, como tuve también yo problemillas, ya los estuve subiendo después, pero ya están ahí. Estamos Ah, ok. viendo la literatura maya. Este, por si mientras quieres ojear ahí en lo que hacen una actividad de estas muchachas y el Popol Sí, Vuh, profe. el Chilámbale, todo eso. Sea literatura maya. Cris, ¿ya? Dani, Laura. Yo Ya ya, profe. encontré unas cosas. A ver, pronúncienlas. Ya. Bueno, yo encontré una que Colum, Coba, Uxmal, Coba. No, unas, esta madre. Ay, unas, perdón. unas Eso. unas que no se, unas que no se pueden Perdón. pronunciar. Unas que no se pueden pronunciar. Calacumur, Yachilán, Becán, Mayapán, Etzna. Ay, ya nada más me salen esas. Y estamos hablando de México, ¿eh? No estamos hablando de otros lugares. Todos esos es México. ¿Y Cris qué encontró? Voy. Es que son las que dijo Daniela, pero aquí tengo otras. Deje que cargue. Sí, se pronuncian difícil, Mario. Estamos viendo el dialecto maya que tiene la ciudad, más bien el estado de Yucatán, tiene muchas ciudades
con nombre maya, medios difíciles. Sí, ya me A ver, Tonina, Koulich, algo así, Lamanay y me dice que cargue Uxmal, Calc, están buscando las más fáciles. Tikal, no, es que casi no carga y pues les estoy diciendo nada los nombres. Isach Hay unas bien difíciles y ya. que no se pueden pronunciar bien. Sí, no, pues que no. Ni nada más salen unas que no están. Salieron 11, dice 11 increíbles antiguas ciudades mayas en México. Bueno, tú te fuiste por la vía turística, pero está bien. A ver, vamos a continuar. Ya se fue Laura, ahorita me la justicia. Muy bien, entonces los mayas desarrollaron su literatura con base en 3 obras. Una se llama el Popol Vuh, ya leyeron ustedes algo de ello. Significa el libro del consejo. El Popol Vuh es un libro que cuando llegaron los españoles lo maquillaron. Lo maquillaron quiere decir que le dieron otra interpretación, le quitaron y le pusieron para convertirlo en una especie de libro religioso cristiano. Hagan de cuenta como la Biblia. El Popol Vuh es como la Biblia entre los mayas, donde habla de la creación por parte de los dioses. De hecho, se llama así porque significa Popol Vuh, libro del consejo. Ustedes lo vieron ahorita. Se reúnen los dioses para formar al hombre a través de la planta sagrada llamada el maíz. Y después de varios intentos, por fin quedan satisfechos con el color de la piel del hombre que iban a crear y por fin aparece en la tierra. Ese libro original está escrito o desarrollado en lo que le llamábamos en otras clases escritura pictográfica, o sea, a base de dibujos. Cada dibujo representaba una idea, pero los mayas añadieron jeroglíficos, entonces era un tanto más completa su escritura. Y luego, de repente, se olvidaron de ese libro. Y un día un sacerdote español, mientras limpiaba su casa en un bote de basura, vio esa obra, digamos, original, la sacó, la observó, se dio cuenta que era algo valioso, sin entenderla, y con intérpretes mayas, logró traducir el Popol Vuh, que con el tiempo se tradujo a muchos idiomas, al francés, al inglés, al alemán, etc. Y aquí, para ver unos pocos nada más. Entonces, en resumen, el Popol Vuh habla sobre la creación de los dioses hacia el hombre y el entorno que iba a vivir. Como la Biblia, cuando habla del Génesis, que Dios hace los primeros días tal cosas, el segundo, etc. Y también habla de una pareja en un determinado paraíso. Decía que los cristianos, los religiosos católicos adoptaron esta obra para cristianizarla, ¿no? A eso se le llama sincretismo religioso, cuando se combinan dos ritos, el prehispánico y el católico. Por ejemplo, las posadas, las pastorelas, son una mezcla de creencias prehispánicas con las católicas. Muy bien, a ver, buscamos algo del Chilam Balam, a ver qué aparece. El Chilam Balam es otra obra literaria. Búsquenle poquito o ya lo tienen. ¿Qué es el Chilam Balam? Los mayas fueron muy adelantados en varias cosas. Por ejemplo, eran grandes astrónomos,
construyeron un observatorio que se llama el Caracol y los gringos lo copiaron, digamos que se influyeron del observatorio del Caracol para hacer el de Monte Palomar. Los mayas tenían la numeración vigesimal, que es de 20 en 20. Nosotros tenemos la decimal, que es la base son los dedos, y ellos tenían la numeración vigesimal. Y junto con los hindúes inventaron o crearon el cero, algo que no se conocía en otras culturas. Y el cero fue un avance, como no se dan idea, en el mundo de las matemáticas. Pero por otro lado eran muy tarugos para sembrar, quemaban los campos y después se andaban muriendo de hambre porque no sabían cómo sembrar. ¿Qué apareció, Chris? Chilam Balam. Sí, aquí ya lo tengo. Shlam Balam es el nombre de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya, escritos en lengua maya por personajes anónimos en la península de Yucatán. Sí. Sí. Chilam Balam significa sacerdote jaguar. Cuando las culturas prehispánicas tenían, por ejemplo, una divinidad de un animal, se le llama tótem, un tótem. Es una figura que representaba algo fuera de lo común o fuera de serie en las culturas. Y cada una de ellas tenía su tótem o un animal que adoraban y que admiraban. Por ejemplo, los aztecas tenían dos, el águila que representa la fuerza, la agudeza, y la serpiente que representa la sabiduría. Los mayas tenían el jaguar, sacerdote jaguar. Y había una creencia de que si se comían un animal de esta índole, iban a adquirir su fuerza, su rapidez, su ferocidad. Por eso comían este tipo de animales. Y había culturas más terribles. Agarraban prisioneros, les abrían la cabeza y se comían los sesos para adquirir su inteligencia. Algo pues que no tiene sustento, ¿no? Pero aún así practicaban estas costumbres. ¿Qué más, Dani? Ahí voy, ¿eh? Sí. Dice Chila... Ah, no, pues ya leyó eso. Los libros de Chilam Balam fueron redactados ante la conquista española. Durante la época colonial, la mayor parte de los escritos y vestigios de la religión maya fueron destruidos por los misioneros católicos españoles. Al considerar tales vestigios representaban influencias paganas y por tanto nocivas para la catequización de los mayas. Sí, lo que pasa es que cuando llegaron los españoles traían un lema. Su lema era oro, gloria y evangelio. Se sentían así como elegidos por parte de Dios para evangelizar a los naturales que incluso dudaban de que tuvieran alma. Y un día le preguntaron al Papa, oiga, porque se llevaron indígenas de aquí de América a Europa para exhibirlos, ¿eh? Se los llevaron en, ¿cómo se llama? En celdas. Se los llevaron encarcelados y allá los exhibían. Y un día le mostraron unos al Papa y le dijeron, oiga, ¿y estos naturales tienen alma? Y dijo el Papa, pues si se ríen es que sí. Quedó como anécdota. Entonces los españoles, encabezados por su rey, se creían elegidos por Dios para evangelizar a los indígenas y tomaron esa convicción así como muy en serio. Y los libros que había, más bien códices, los destruyeron junto con los dioses o las figuras de dioses que había aquí. Hicieron una destrucción terrible de todo esto y por eso no tenemos muchos datos o están algunos incompletos de la destrucción que hicieron de códices, de ídolos, de templos, de pirámides,
con la idea de que estos eran satánicos. Entonces había que propagar la fe e hicieron una destrucción terrible. Lo poco que se salvó fue lo que escondieron los mismos indígenas que consideraban sagrado. Incluso los templos que hay en el DF están edificados arriba de las pirámides donde los aztecas hacían sus sacrificios humanos. El principal está debajo de la catedral metropolitana que está en el centro histórico. Abajo hay una pirámide que es el Gran Teocalli, donde se hacían los mayores sacrificios humanos. Entonces, abajo de cada templo hay conexión con pirámides. Hace poco, Alberto, Mario, no sé si te acuerdas, que descubrieron un montón de cosas arqueológicas en el centro histórico. Sí, escuché algo así hace, creo que un par de años. No mucho aquí. Ajá. Y encontraron jarrones, encontraron partes como habitaciones. Ajá. Encontraron sí, ciertas cosas que en un momento dado, inclusive cerraron toda esa zona para en un momento dado los arqueólogos hacer una limpieza. Exacto. Pero ya no supe realmente qué más encontraron. No, luego lo cerraron la información. O sea, ya no dieron a conocer nada. Ya no dieron a conocer nada, no sé realmente qué encontraría. No, o sea, silencio. Entonces, es por eso, porque los españoles hicieron los templos justamente para tapar todo eso, borrarlo. Pero como era muy difícil destruir y demás, simplemente lo taparon, ¿no? Y algunos albañiles estaban haciendo un trabajo de mantenimiento y demás, y fue cuando descubrieron caminos, senderos, arqueología, y esto les llamó la atención a arqueólogos, y debajo hay un mundo fascinante de cosas que los aztecas vivieron, hicieron y practicaron. Dani, ¿qué contiene el Chilam Balam? Cris, ¿Mandé? ¿qué contiene el Chilam Balam? A ver, déjeme ver. ¿Qué dijo Cris? Yo ya leí, profe, lo del Chilam Balam, ya leí. A ver. Dice, los libros en su conjunta relatan acontecimientos de relevancia histórica consignados conforme a los cátunes del calendario maya. Los relatos dejan constancia de las tradiciones religiosas del pueblo original, así como su devenir histórico. Algunos historiadores piensan que los libros podrían contener cierta información que habría provenido a través de la memoria colectiva de los escritos destruidos en el auto de fe de Maní, del arzobispo Diego Landa. Sí, el auto de fe era una orden de destruir todo lo que no fuera religioso o cristiano. Memoria colectiva quiere decir que cuando se destruyeron, hicieron un recuento a base de memoria de lo que se acordaban para escribirlo y que no se olvidara. Es decir, consultando a la gente más grande, a los ancianos, e hicieron una reconstrucción del contenido de las obras, así como lo hicieron con cuadros que dejaron algunos pintores en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes destruyeron muchas ciudades. Los arquitectos consultaron cuadros pictóricos, consultaron también mapas y demás, y se reconstruyeron las ciudades casi igualitas. Así también acá, con la gente anciana, se recopiló bajo la memoria colectiva y resurgen los libros, pero ya como copias, no los originales. El Chilam Balam trae, por ejemplo, la historia de las peregrinaciones de los mayas. Es un tratado de astronomía también. Es un tratado de herbolaria, o sea,
curación a base de plantas, hierbas. También contiene las costumbres, las inundaciones que sufrieron los mayas, los huracanes, que así la palabra huracán se deriva del maya, justamente, de los terremotos y demás. Entonces ahí está contenido gran parte de la historia de los mayas. ¿Qué más encontraron, Mario, Cris? Profe, realmente fue una civilización que en un momento dado fue, pues, hasta cierto punto sana, y lamentablemente a la llegada de los españoles, desgraciadamente, llegaron muchas enfermedades, Sí. que desgraciadamente ahora sí, como dicen, fue un acabose en aquel tiempo, porque, pues, como le repito, ahora sí que fueron civilizaciones, pues, muy saludables hasta cierto punto, y llegaron los españoles y nos trajeron, desgraciadamente, enfermedades que nunca se había pensado en ese tiempo que Un fuera a caso, suceder. un caso concreto fue la viruela. La viruela Exactamente, mató a casi toda la población indígena, la viruela, hasta arrasó sí. otro poquito y nos quedamos sin indígenas. Por eso trajeron negros para aliviar un poco la carga y la mano de obra. Y fue un ejemplo, ¿no? Hubo varias enfermedades que llegaron en los barcos europeos y que aquí no se conocían y causó grandes estragos en la población, sobre todo indígena, que no estaba preparada, digamos, con anticuerpos para remediar esa situación y casi nos quedamos sin indígenas, así de fácil. ¿Qué más, Pues Cris? es que no, Sí, sí. Adelante, Mario. no, es que nomás lo iba a hacer así rápido. Realmente los soldados empezaron a, pues, involucrar mucho con las mujeres indígenas, y eso es lo que de un momento, pues, ocasionaron toda esa situación de enfermedades, como dice usted, arrasaron casi, digo, por culpa de las enfermedades, arrasaron con toda esa población. Nada más hay que pensar qué tipo de gente venía en los barcos. Venían expresidiarios, venían bandoleros, venían de esos que andan de un lado para otro, tipo vagabundos. Venían gente sumamente impreparada. Llegan y ven el paraíso. Mujeres que les regalaban los aztecas, los propagaron un montón de cosas. Y aparte que los veían como seres superiores, que eran dioses por la figura que se parecía a Quetzalcóatl. Entonces se sometieron y ahí están los resultados, ¿no? Sí, así fue, Cris, así fue. ¿qué encontraste? Dice, el Chilam Balam es muy conocido en la mitología maya por ser el nombre que recibe varios libros que relatan la historia de la civilización maya, los cuales fueron redactados después de la conquista española. Sí. Cada uno de estos libros tiene el nombre de la población en donde fueron escritos. Es por ello que existe un Chilam Balam de varias localidades. Entre las más importantes se encuentran Mani, Timisim, Chumayel, Cahuac, Ixil, Tusic, Teyac, Najayax, No, que no estaban raros los nombres. Ay, bueno, No, que son no. varias. Y que no se puede pronunciar. A ver, pronúncialos, No. Cris. ¿Cómo son? Yakukul, Tuxi, Cuauhbalpi. Ahí está. No, que no. Ahí está. Y están en México, no están en Europa ni en la India. A ver, Dani, ¿qué encontraste? ¿Algo más, Cris? Dice, estos textos tienen un importante contenido mítico y profético que resulta algo complicado
ya que los mayas relataban predicciones futuras utilizando un lenguaje metafórico y confuso, lo que hacía que su comprensión fuera difícil. Sí, sobre todo en dialecto, que los dialectos tienen la particularidad de que una palabra tiene 2 o 3 significados. Entonces, para traducir un dialecto está, Sí. porque con una palabra, ¿cuál interpretación le damos de las 3? Entonces, Ujú. ¿con quién se consulta? Pues con un intérprete. Lo que hizo Cortés con la Malinche, que hablaba náhuatl, maya, y luego aprende el español, bien fácil. Y gracias a ella, gran parte de la conquista de México se realizó, porque los aztecas fraguaban planes en secreto o abiertamente en náhuatl, creyendo que los españoles no entendían, y sí, no entendían, pero no contaban con que la Malinche sí entendía y les anticipaba los planes que iban a hacer los aztecas a los españoles, y por eso gran parte de la derrota fue a causa de ello. Muy bien, menos de un minutillo dice ahí. La siguiente vamos a ver, apúntenle, van a investigar lo que fue la literatura inca o quechua. No,